COPE Cieza Vega Alta. Estar informado. Hola, muy buenas tardes. Arrancamos la semana en Mediodía COPE Cieza Vega Alta, donde, como siempre, compartiremos este espacio hasta la 1:30. Pero no sin antes de recordar que ayer se celebró el Día Mundial de la Radio, como anunciaba antes mi compañero Antonio Martínez, y por ello desde aquí aprovecho para felicitar a todos mis compañeros y también a vosotros, a los que nos escucháis día a día, porque sin vosotros nuestro trabajo no sería posible. Además, los lunes en COPE Cieza Vega Alta tenemos una cita con nuestro farmacéutico de confianza, Ángel Penalba, y además también voy a aprovechar para una cosilla que me dijo, y es mandar un saludo al señor que paró Ángel para decirle que nos escucha todos los lunes. Desde aquí te mandamos un abrazo enorme, Ángel y yo, y que siga así. Hoy, sin embargo, tenemos una novedad, y es que está aquí en el estudio, junto a Ángel, que lo tengo enfrente, al presidente de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia, Guillermo Conesa, de la cual Ángel Penalba es coordinador de eventos. Buenas tardes y bienvenido, Guillermo. Encantado, Carmen, un placer estar aquí esta tarde. El placer es nuestro y Ángel también, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmen. Hombre, tienes que presentarte. En este espacio y tiempo vamos a conocer el trabajo que desarrollan desde la Federación Española de Estudiantes de Farmacia, y también vamos a desgranar algunos aspectos de un estudio que están realizando sobre el consumo de ansiolíticos. Un tema bastante delicado porque muchos estudios apuntan que el consumo de ansiolíticos en 2020 en España pues fue el más alto de la última década, y que además tras la pandemia los problemas relacionados con la ansiedad han experimentado un aumento progresivo. Pero antes de hablar de ello, vamos poco a poco, como siempre, antes de hablar de para qué se utilizan, sus consecuencias a largo plazo y algunos consejos que nos puedan ofrecer Guillermo y Ángel, vamos a conocernos, explicándonos un poquito el trabajo que realizáis desde la Federación y por qué habéis seleccionado el uso de ansiolíticos como objeto de vuestro trabajo. Bueno, Carmen, pues voy a hablar yo. Nosotros somos una federación que representamos prácticamente a la totalidad de estudiantes de farmacia de todo el país. Y estamos integrados tanto por estudiantes como por farmacéuticos jóvenes, que somos muy activos e intentamos mantenernos al día con la actualidad y con las últimas novedades en los avances científicos. Entonces tenemos un equipo encargado de realizar investigaciones científicas y actualmente estamos trabajando en este proyecto tan interesante sobre el abuso de ansiolíticos y antidepresivos entre la población. Y bueno, tenemos proyecto de presentar este trabajo ante instituciones europeas muy serias y también en el Consejo de Colegio de Farmacéuticos de España, porque es algo que bueno, nos está dedicando mucho esfuerzo y que es un tema muy preocupante actualmente. ¿Y cómo pueden formar parte estudiantes o farmacéuticos que nos estén escuchando de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia? Bueno, la mayoría de universidades públicas se encuentran dentro de la federación y prácticamente siendo miembro de las asociaciones de estudiantes de cada una de estas universidades, ya eres miembro de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia. Y tenemos un equipo muy grande, actualmente aproximadamente unas 60 personas, 60 farmacéuticos que trabajamos todos los días para sacar adelante proyectos y novedades de nuestro sector profesional. Y Ángel, como coordinador, ¿qué actividades realizas? Pues yo me encargo sobre todo de organizar congresos, de ayudar a mis compañeros en la elaboración, por ejemplo, de charlas o de eventos. En general, sobre todo de eventos. Ya sabes tú que a mí me gusta estar en un sarao, ¿no? Y el que me propusieran formar parte de esta coordinación, pues la verdad que es que me pegaba, o sea, Sí, vamos, me iba al pelo, ¿no? Ti. Me iba al pelo. Y por eso, más o menos de eso me encargo, de ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda yo aportar, en la coordinación pues de algún congreso internacional o nacional, o mis compañeros regionales como ahora el Interfarma, que va a ser en la ciudad de Barcelona, del 16 al 18 de marzo, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues, esa más o menos es mi función. Y Guillermo, tú como presidente, ¿qué responsabilidad? Sí, la verdad es que sí. Tengo que representar a todos los estudiantes delante del colegio de farmacéuticos, de decanos, profesores, y es bastante responsabilidad. Bueno, qué bien tenerte aquí en nuestros micrófonos para hablar de un tema tan delicado como decía, que es el uso de ansiolíticos, sobre este estudio. Pero antes, quiero que me hagáis una definición popularmente de qué es un ansiolítico, aunque bueno, su propio nombre ya parece que da unas pistas.
Pues mira, en concreto los ansiolíticos más comunes que se utilizan son las benzodiazepinas, ¿vale? Detrás de este nombre tan raro pues se encuentra un grupo de medicamentos que son utilizados principalmente como ansiolíticos y para trastornos del sueño, ya que todas las benzodiazepinas son utilizadas como ansiolíticas a dosis bajas y sedantes a dosis altas. Además, también lo vamos a utilizar para otro tipo de patologías como relajantes musculares, en el manejo de crisis epilépticas. En concreto, estos fármacos, su mecanismo de acción, pues para los más curiosos que nos estén escuchando, es aumentar la actividad del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, al facilitar su unión con el receptor GABAérgico. Como sé que esto del GABA pues sí, os suena un poco a chino, ¿no, Carmen? Pues os puedo decir sobre él que se trata de un neurotransmisor inhibidor que tenemos en el cerebro, en concreto en el córtex cerebral, y que participa en la comunicación entre nuestras neuronas. Su papel principal pues, va a ser inhibir la actividad de nuestras neuronas, jugando un papel muy importante en nuestro comportamiento, en nuestra cognición y sobre todo en cómo respondemos frente a los estados o en situaciones de estrés que nos vamos a encontrar alguna vez en nuestra vida. Sí, Guillermo me adelantaba algunas cuestiones ayer, sobre todo pues sobre la inhibición, y compartimos un dato, porque antes de entrar a la entrevista hemos estado compartiendo datos, y es sobre el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que señalaba que España es el país del mundo con mayor consumo legal de benzodiazepinas. O sea, es un dato que, cuanto menos, alertador. Pues sí, Carmen, como tú bien dices, actualmente hay un problema en la sociedad, que es que probablemente por este tiempo de pandemia que hemos tenido, porque los estudios están apuntando a ello, se ha experimentado un aumento notable del consumo de estas sustancias que evidentemente pues tenemos que intentar reducir nosotros como profesionales de la salud que somos y vamos a ser en un futuro. Y bueno, pues quería dar aquí algunos datos que, por ejemplo, en concreto se ha aumentado un incremento de estas sustancias un 12% en tan solo 9 años. Y en concreto, de este 12%, 6,47% ha sido solo en los 2 últimos años de esta época de pandemia, lo cual en términos farmacológicos es un dato bastante preocupante. Sí, alarmante cuanto menos. Pero a mí aquí ahora me surge la duda si los ansiolíticos son para tratar la ansiedad. Bueno, no para tratarla, sino para calmar algunos síntomas que produce la ansiedad. ¿Qué diferencias hay entre los ansiolíticos y los antidepresivos? Pues a ver, pues para que lo entendamos básicamente... Los ansiolíticos tienen un efecto depresor del sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que actúan como, digamos, para entendernos, una especie de calmantes, de relajantes en situaciones de estrés, de pánico, y este es el efecto que tienen. ¿Qué pasa? Que a dosis bajas tienen estas propiedades ansiolíticas, pero cuando tenemos un efecto prolongado en el tiempo, pues estos efectos pueden ser sedativos o hipnóticos. Es decir, que si una persona consume o toma un Orfidal la primera vez que lo consuma, o que por ejemplo, para el insomnio, pues en ese momento a esa persona le va a hacer mucho efecto. Pero cuando lleve 20 años consumiendo este medicamento, el efecto no va a ser el mismo. Se genera lo que conocemos como una tolerancia al medicamento. Y esto, pues claro, es algo que es alarmante. Porque al final también la tolerancia siempre va acompañada de una dependencia. Es como lo que hablábamos de las tazas de café. Quien no está acostumbrado a tomar café, pues se toma una taza de café y le hace bastante efecto, pero quien se toma 3 tazas de café al día, ¿qué le puede hacer? Por supuesto. Para que nos entiendan nuestros oyentes más popularmente o más coloquialmente. Pero, por ejemplo, ¿cuáles diríais que son los ansiolíticos que más se dispensan en la farmacia, los más comunes, los que más estáis observando? Pues mira, dentro de este grupo de medicamentos, que es de los más consumidos en España, como hemos comentado, el lorazepam, el alprazolam, el bromazepam o el lormetazepam son los principios activos más prescritos y dispensados en España. Y seguramente por estos nombres a lo mejor nos suenan, pero mira, el alprazolam es el conocido
Trankimazin, ¿vale? Ese ya a la gente le suena un Sí, poco más. sí, sí. El lorazepam es el famoso y archiconocido Orfidal. Ese seguro que a la gente le Lo suena. iba a preguntar porque Guillermo ha mencionado Orfidal y he pensado, ¿es un ansiolítico o antidepresivo? Ante mi, Un ansiolítico. mi desconocimiento. ansiolítico. Es un ansiolítico. Y luego, por ejemplo, el bromazepam, que también la gente lo conoce como los lesatines, ¿vale? Eso, bajo mi punto de vista, creo que en las oficinas de farmacia lo más más se pueden prescribir o dispensar son el lesatin y el Orfidal. Eso es lo que yo he visto en las farmacias en las que yo he estado. Y por supuesto, como nos podemos imaginar, pues se van a tratar de medicamentos que van a estar siempre bajo una prescripción médica, ¿vale? Por lo tanto, bajo ningún concepto, y repito, bajo ningún concepto, pueden dispensarse en una farmacia sin una receta médica. Os lo iba a decir si hay algunos que sean de dispensión libre, porque recuerdo, y sobre todo ahora, que en la televisión hay cada vez más cápsulas naturales que te ayudan a conciliar el sueño y que también se venden en farmacias. Sí, o sea, de este tipo de fármacos no se van a, como ya he comentado, no se van a dispensar nunca sin una receta médica, por lo que hemos comentado antes, porque al final también la gente puede hacer un mal uso de este tipo de fármacos, puede crearle una tolerancia, una dependencia y no son medicamentos, por así decirlo, suaves, ¿no? Que son medicamentos bastante potentes si no se hacen un uso adecuado de él. Para comparar un poco con los que sí que podemos dispensar de venta libre, pues son ya medicamentos, o sea, no medicamentos, sino productos naturales, por ejemplo, una valeriana, que siempre ayuda un poco a relajarte, una tila, los complementos que están a base de melatonina. Pues este tipo de productos sí que los podemos dispensar en farmacia de forma libre y a lo mejor hay personas que les puede venir bien y perfectamente puede optar por no consumir un medicamento ansiolítico propiamente dicho, ¿no? Entonces, pues, para este tipo de personas, pues podemos ofrecerles estos productos que seguramente le funcionen bien y estos son los que podemos vender de venta libre. Y para los que sí que consumen ansiolíticos, ¿a qué se debe esa dependencia que generan? Que es generalmente donde está el grave problema del uso de los ansiolíticos. Pues claro, Carmen, este tipo de medicamentos al final producen un efecto depresor del sistema nervioso central. Es decir, esto quiere decir a grandes rasgos que te dan esa sensación similar incluso a la que te puede dar el alcohol. De hecho, los estudios que estamos realizando desde la Federación Española de Estudiantes de Farmacia apuntan a que en muchos casos el uso de benzodiazepinas, de este tipo de fármacos, está asociado con el consumo de alcohol, porque tiene este mismo efecto. Entonces la combinación de estos es muy peligrosa, pero se da más de lo que parece. Y bueno, pues claro, evidentemente combinar medicamentos con alcohol, todos sabemos que es una mala combinación. Es un cóctel muy peligroso, sí. Y claro, evidentemente estamos observando que al final es esta dependencia, esta sensación como de evadirte un poquito de la realidad, que en muchos casos que realmente es útil para el tratamiento sintomatológico de la ansiedad o la depresión, pero tiene que ser siempre regulado, siempre controlado en el tiempo, porque al final son sustancias que, igual que tienen estos efectos positivos de controlar estos síntomas, también, como casi todos los medicamentos, tienen efectos secundarios que no pasa nada, pero hay que tener controlados y supervisados por un especialista. Pero resulta un poco contraproducente, porque quien toma estos medicamentos para aliviar algunos síntomas sobre la ansiedad, si los perduran en el tiempo, si por ejemplo el médico los receta durante 3 semanas y se lo toman durante 3 años o más, puede generar esto que me decías de pues tener una sensación como si hubiese tomado demasiado alcohol, y eso es contraproducente. O sea, te lo tomas para aliviar esos síntomas y si lo extiendes a largo plazo, casi que conviven contigo. Claro, el problema de raíz es que tenemos que saber que solo con el uso farmacológico de estos medicamentos no se va a curar las patologías como ansiedad o depresión. Este tipo de patologías tienen que ir acompañadas siempre de un tratamiento por un especialista, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, coetáneo al tratamiento farmacológico, porque solo tomando este tipo de medicamentos no nos vamos a curar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces este tipo de tratamientos son más largos en el tiempo, caros, la gente no tiene tiempo para acudir a un psicólogo o un psiquiatra a su debido momento, pero evidentemente es la solución a largo plazo, va a ser la solución real antes que el consumo
de medicamentos que al final están como una ayuda, un soporte para el tratamiento de síntomas, pero tiene que ir siempre acompañado por el tratamiento de un especialista. Muchas gracias por esta aportación, porque es cuanto menos de las más importantes que vamos a dar en este programa. Tenemos que tener en cuenta que acudir al psicólogo o al psiquiatra no es un tema tabú, está en la actualidad y además un dato muy triste es que la Unión Europea aconseja que cada 100.000 habitantes haya 20 psicólogos, al menos en los sistemas sanitarios. Y aquí el ratio de psicólogos, al menos en España, por habitantes es de los más bajos o el más bajo, si no ha cambiado. Y es que es eso, es muy difícil su acceso. Casi siempre hay que tirar por lo privado y no todo el mundo puede permitírselo. Y comprar ansiolíticos o recetarlos por la Seguridad Social es mucho más barato. Y en la línea de esto quería decir, ¿habéis notado en farmacias si la dispensación de estos medicamentos se debe a personas más jóvenes o más adultas? ¿Cuál sería el perfil? Sí que es verdad que cada vez te llegan a la farmacia personas cada vez más jóvenes para que le dispensemos Orfidales o este tipo de medicamentos. Y al final, no es por decirlo así, pero es triste. O sea, porque al final, joder, eres joven, tienes toda la vida por delante y dices... Sé consciente un poco de tu situación actual, de tu vida, tómate la vida con calma, porque puedes organizarte y llevarlo todo pues medianamente bien, sin tener ninguna situación de estrés, de ansiedad o de depresión o lo que sea, y que sirva esto un poco para reflexionar cada uno cómo estamos viviendo ahora mismo nuestra vida. Te lo digo también hablando por mí, porque yo soy una persona que, como te he dicho antes, he estado en 500.000 cosas y me he tenido que plantear algunas veces de decir, bueno, pues voy a organizarme mi vida, de decir, pues voy a esto, y si no tengo que ir a esto porque no puedo, y al final me agobio, pues no voy, no pasa nada, y ¿sabes? Pero tomarte la vida un poco con calma. Y seguro que si te replanteas esos hábitos de vida, este tipo de medicamentos no hace falta que los utilices. Y lamentablemente, pues como he comentado, son cada vez más las personas y jóvenes que te llegan a la farmacia, oye, dame un Orfidal, que ahora mismo mi situación es muy mala, tengo mucha ansiedad, no puedo dormir por las noches, y dices tú, pero por Dios, muchacho, pues tienes 25 años, ¿qué haces consumiendo ahora mismo un Orfidal? ¿Sabes? Se puede con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Exactamente. Lo que tienen que tener claro es que no por el uso de estos medicamentos ellos se van a curar. Es decir, ellos van a seguir teniendo esa ansiedad si no se la tratan correctamente. Esto, digamos, es un parche, como un parche para seguir soportando el día. Pero esto no puede convertirse en la norma y como eso pues hay que cuidar la salud mental no solo con especialistas, sino también pues con buenos hábitos de vida, deporte, una alimentación saludable, claro. Buenas relaciones sociales, en fin, al final es un conjunto que además va a venir muy bien también a las arcas, porque al final el consumo de este tipo de medicamentos, muchos de ellos van prescritos por la Seguridad Social, de manera que los pagamos todos, sabiendo, como se está haciendo en los últimos estudios, que en muchos casos no es necesario o se podrían buscar otras alternativas al tratamiento farmacológico. De manera que eso también pues nos vendría bien a todos para, digamos, disminuir un poquito el peso y la carga económica que supone la seguridad social. Es una buena vía, esto a opinión personal, pero no debe ser siempre la vía fácil. Y bueno, nos quedan 5 minutitos para ir concluyendo este programa, pero no me gustaría hacerlo sin que demos unas claves más concretas sobre su uso indebido. Ya nos habéis comentado que puede generar muchos efectos contraproducentes. El abuso de ellos sin receta médica, no hacer caso a los médicos de cabecera y además de dependencia, cuáles son las consecuencias que pueden generar, sobre todo a largo plazo o algunas a corto plazo que digan, oye, una alarma, esto hay que ir parándolo ya. Si quieres, hablo. Pues mira, por ejemplo, te puede producir un efecto rebote. Como comentábamos, pues el tratamiento siempre debe ser supervisado por un médico y eso también incluye la fase de retirada de este tipo de fármacos. No podemos retirarlos de forma brusca, decir, pues mañana dejo de tomármelo, porque eso al final te crea un efecto rebote, se conoce como un síndrome transitorio que va a causar con cambios de humor, de ansiedad, trastornos del sueño, es decir, que todo lo que tú ya estabas sufriendo, si de repente dejas de tomártelo de golpe, lo vas a volver a tener así de forma instantánea. Entonces, siempre hay que hacerlo con un médico, de ir quitándolo progresivamente, poco a poco, y ya hasta ir minimizando esas tomas de estos medicamentos.
Y no sé si quieres comentar algo también tú. No, sí, claro, evidentemente. Además, pues yo en la farmacia también muchas veces hay pacientes que vienen y, bueno, presentan síntomas típicos digamos, similares a los que podría tener una persona con una dependencia por una sustancia, es decir, irritabilidad, insomnio, irascibilidad, es decir, mal humor. Es decir, que yo, por ejemplo, en la farmacia hace poco tuve un caso de una paciente que vino muy nerviosa porque quería su medicamento y tuvimos un problema en la farmacia que tuvimos que tranquilizarla. Es decir, situaciones que evidentemente no tienen por qué ser la norma, pero claro, cuando tú estás, al final, estás con una sustancia que se ha comprobado que tiene efectos adictivos, pues lo lógico es que la utilices cuando la tienes que utilizar, no cuando a ti te venga en gana o en el tiempo que a ti te dé la gana. Para eso están las pautas y las recomendaciones de médicos y farmacéuticos y en general de sanitarios. Pues sí, totalmente. Lo que digo muchas veces, lo que le va bien a nuestro vecino no tiene por qué irnos bien a nosotros. Claro, aquí al final pues tratamos de generalizar y dar unas pautas generales porque cada caso es concreto. Simplemente pues damos unas pautas de qué son los ansiolíticos, algunos efectos que pueden generar para que los conozcáis. Y ya sí que sí, con mucha pena, en los 3 minutitos que nos quedan, si queréis dar algún consejo o algunas conclusiones, es el momento. Pues nada, simplemente decir que hasta aquí está la parte de la vida y obra de estos fármacos como son los ansiolíticos y que, como siempre os digo, que si es bien utilizado y durante el tiempo adecuado, pues puede ayudarnos a sobrellevar y superar ciertas situaciones que tengamos a lo largo de nuestra vida. Pero ahora bien, nunca debemos de automedicarnos con él para evitar sobre todo estos efectos que hemos ido comentando a lo largo de la entrevista. Pues muchas gracias a Guillermo Conesa, presidente de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia, y a Ángel Penalba, coordinador de la misma, que bueno, hoy es San Valentín y aquí hemos tenido a 2 enamorados de la farmacia. Muchas gracias por acompañarnos en estos micrófonos y que pronto, por cualquier cuestión, ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, hasta mañana. Mediodía. COPE Cieza Vega Alta. Estar informado.